pedirles, hermanos, que podamos agarrar nuestras Biblias, agarremos nuestras Biblias y busquemos el Salmo 53. El Salmo 53. Y vamos a leer todo el Salmo, son 6 versículos, y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones por medio de la lectura de su palabra en este tiempo. Salmo 53. Vamos buscando en nuestras Biblias. Dice desde el versículo 1 en adelante. Al músico principal sobre Maalat, másquil de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? No hay quien haga que devoren a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Que el Señor bendiga su palabra, amados hermanos. Ese es el salmo que vamos a estudiar en esta mañana. Y queridos hermanos, animarles a leer la palabra del Señor. No solamente nosotros, queridos hermanos, tenemos que recibir el alimento de los mensajes que escuchamos los domingos. Y es bueno, hermanos, es bueno congregarnos, es algo bíblico, es algo necesario para la santificación de los santos, para la santificación de la iglesia del Señor. Pero, hermanos, el estudio personal, el estudio privado, la lectura de las escrituras tiene que ser algo que se debe hacer todos los días, todos los días. Así que, hermanos, les desafío a que puedan tener un hábito de lectura, hermanos. Vamos a tener el tiempo del mensaje de la palabra del Señor en esta mañana con nuestro hermano Franco, así que estemos, hermanos, con corazones predispuestos a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Hoy vamos a estudiar el Salmo 53, que es lo que nuestro hermano Andrés estaba haciendo lectura. Y el tema del mensaje lleva por nombre la armonía del amor y la justicia de Dios. La armonía del amor y la justicia de Dios. Aunque vamos a ver muchos otros atributos dentro de la lectura de este salmo, vamos a poner especial atención a esos dos atributos del Señor, el amor y la justicia. Cuando escuchamos la palabra o el título del mensaje, ¿verdad? La armonía del amor y la justicia de Dios, nos puede parecer un poco confuso y hasta podría decirse que contradictoria la idea de amor, justicia, ¿verdad? Misericordia y la ira de Dios. Gracia y fuego consumidor. De alguna manera, cuando vamos viendo esos contrastes, podemos decir, ¿cómo puede ser no contradictorio cada uno de estos aspectos del carácter de Dios? Algo que debemos saber es que Dios se nos presenta en las escrituras, en la Biblia, con estos atributos para que nosotros le conozcamos tal cual Él es. No podemos escoger los aspectos del carácter de Dios que a mí me agradan, que a mí me gustan, y los que no me gustan, bueno, los desecho, ¿no?
para hacerme un Dios a mi gusto personal. No podemos hacer eso. Dios se nos ha presentado en la Biblia tal cual Él es. Y cuando la Biblia habla de que Dios es amor, es porque es así. Y cuando la Biblia nos habla de que también Dios es justo, es porque es así. Y la justicia y el amor de Dios no están separados, ¿no? Sino que trabajan conjuntamente con los demás atributos que tiene nuestro Señor. El salmo que vamos a estudiar hoy tiene a Dios como la columna vertebral del salmo, el Salmo 53. Si podemos observar, por ejemplo, ahí en sus Biblias, eh, en el versículo 1 dice, el necio en su corazón no hay Dios, ¿verdad? El salmista empieza mencionando el punto de discusión del necio. Dice, no hay Dios. Versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró. Y más abajito menciona, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso 4, devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Versículo 5, Dios ha esparcido los huesos. Más abajito, los avergonzaste porque Dios los desechó. Y al último, el verso 6, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. ¿Se dan cuenta cómo la palabra Dios que el salmista va utilizando forma una columna entre versículo y versículo que sostiene este salmo? Eso debe llamarnos la atención para reconocer quién es el personaje principal del salmo. Aunque en el Salmo 53 el escritor nos menciona a los necios, nos menciona al pueblo de Dios, ninguno de ellos es el personaje principal, ninguno de ellos es el protagonista. El protagonista al cual el salmista quiere poner nuestra atención es Dios. Dios es a quien el salmista quiere presentarnos en este salmo, presentarnos cómo es Él, presentarnos quién es Él, presentarnos cómo actúa Él. Eh, Así que vamos a estudiar estos versos en 3 puntos. Nuestro estudio hoy va a estar dividido en 3 encabezados. Número 1, la rebelión contra Dios, que va del versículo 1 al versículo 4. Número 2, Dios revela su carácter, el versículo 5. Y por último, el punto número 3, la poderosa salvación de Dios, que está eso en el versículo 6. Eh, Algo que debemos entender sobre este salmo también, y esto es muy importante, es que el Salmo 53 es una copia casi exacta del Salmo 14. Si en algún momento usted tiene tiempo, por ejemplo, para compararlos, Salmo 53 y Salmo 14 se parecen, pero por eso decía una copia casi exacta. No es que son completamente iguales, porque tienen algunas mínimas diferencias y esas diferencias hicieron que el Salmo 53 forme parte del canon de la Biblia. Es decir, si hubiera sido exactamente igual al 14, de nada hubiera servido ponerlo como otro salmo, ¿verdad? Pero como tiene ciertas diferencias que entendemos son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, es contado como un salmo diferente, como un salmo aparte, el Salmo 53, ¿no? Eh, Se entiende que el salmista está celebrando, en el Salmo 53, está celebrando una victoria militar, una guerra que había ganado el pueblo de Israel. Entonces el salmista escribe el Salmo 53 utilizando como base el Salmo 14, pero la adapta a una circunstancia específica, ¿verdad? En ese tiempo de guerra que habían ganado, en ese tiempo de victoria, este Salmo 14 es adaptado y cuando llegamos al versículo en donde se hace notoria la diferencia, que es en el versículo 5, donde se ve una gran diferencia con el Salmo 14, eh,
Entonces ahí podemos ver que hace resaltar la justicia de Dios, que Dios es justo, que Dios busca vengar a su pueblo, ¿verdad? Y hacer justicia contra los malos, contra los necios. Pero eso vamos a estudiarlo un poquito mejor ahorita que lleguemos a ese versículo. Empezamos con nuestro primer punto, la rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios. Vamos a leer el versículo 1 del Salmo 53. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. Algo que nos muestra el salmista solamente leyendo este primer versículo es que en este mundo existen los enemigos de Dios. Existen los enemigos de Dios. Dice el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón. La palabra necio que menciona aquí el escritor no es que se está refiriendo en un sentido intelectual, ¿verdad? Como cuando alguien toma una mala decisión y luego de haber cometido un error más adelante, vuelve a tomar la misma mala decisión y cae otra vez en el mismo error, ¿verdad? Ese es podría decirse, ¿no? Una necedad de intelectualismo, ¿no? De toma de decisiones. Acá no está hablando en ese sentido de necedad. Aquí está hablando de una necedad moral, de una necedad en sentido de depravación de la mente y del corazón de esta persona, ¿no? Una necedad pecaminosa. Alguien que en su deleite por el pecado, en su deleite por pecar, por hacer la voluntad de su carne, ha endurecido su corazón contra Dios, a tal punto de negarle o pretender negarle, ¿no? De ignorar a Dios. Por eso dice, no hay Dios. Esta persona, el necio que busca satisfacer sus deseos pecaminosos, trata de ignorar a Dios, de hacer a un lado a Dios. Y si no hay Dios, esa es la lógica del necio, ¿no? Y si no hay Dios, entonces puedo hacer lo que quiero. Por eso es que pretende sacarlo de la ecuación, ¿no? No hay Dios. El propósito de negar a Dios es negar su autoridad, ponernos por encima de su autoridad. Por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿verdad? Y nosotros vivimos un contexto en donde se ve mucho, ¿no? A muchas personas les gusta el deporte, les gusta el fútbol. Hay un árbitro, conocemos, ¿no? Dentro del deporte del fútbol hay un árbitro y la función del árbitro es hacer cumplir las reglas del juego. El juego de fútbol tiene unas reglas establecidas y el árbitro tiene la responsabilidad de hacer cumplir esas reglas. Ahora, eh, es notoria la autoridad que tiene el árbitro por sobre los jugadores. Pero ¿alguna vez te pusiste a pensar qué pasaría si los jugadores ignoran la autoridad del árbitro? El árbitro está en la cancha tocando el silbato de aquí para allá, pero los jugadores siguen haciendo lo que quieren, ¿no? Eh, ¿Alguna vez te imaginaste cómo sería un partido de fútbol con el árbitro ahí, pero que nadie le hiciera caso? Sería un desastre, ¿no? Algunos de repente tuvieron la experiencia de jugar un partido de fútbol sin árbitro y es un desastre, ¿verdad? Sobre todo cuando hay un premio de por medio para el ganador. Eh, Todo mundo quiere ganar el premio y cuando es penal, nadie quiere que sea penal, sobre todo los del otro equipo, ¿no? Pero ¿quién hace respetar la regla si no hay un árbitro, ¿verdad? Ahora, ¿por qué agarré este ejemplo, no? Es algo que nosotros lo vemos contextualmente y tenemos tal vez conocimiento. Y es que el salmista, y ahora vamos a ver lo que está hablando el Señor, el salmista está diciendo que hay personas
necias por el pecado, que están pretendiendo vivir en este mundo como si no hubiera un juez, tratando de ignorar a ese juez que ha dado sus leyes, que ha mostrado su voluntad. Y no estamos hablando aquí de un juego como el fútbol, estamos hablando de la vida real, ¿no? La realidad. Y personas tratan de ignorar a ese juez que es Dios y a esas leyes que Él ha dado para que nosotros vivamos. Y están ignorando a Dios, ignorando su autoridad. Eh, y la pregunta que nace acá es la siguiente, ¿no? ¿Quiénes están así de corrompidos y así de rebelados en contra de Dios que pretenden ignorarle? ¿Quiénes están así? El salmista lo responde en los siguientes versículos, del 2 al 4. Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Subraya esa frase, algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. ¿Qué vio Dios después de echar un vistazo? ¿Qué encontró Dios? Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Verso 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Es claro lo que Dios encontró al mirar a la tierra, ¿verdad? Primeramente nos dice qué buscaba y luego nos dice qué es lo que encontró. El Señor estaba buscando si había alguien que buscara a Dios, alguien con entendimiento que buscara a Dios. Pero lo que encontró fue todo lo contrario. Encontró personas que aborrecían a Dios, ¿no? Como dice, por ejemplo, en el versículo 3, dice, todos corrompidos y que nadie hacía lo bueno y no había ni uno que hiciera lo bueno. En el versículo 4 vemos que estas personas malvadas devoraban, atacaban, perseguían, torturaban, hacían guerra al pueblo de Dios. Así era la maldad de estos hombres que Dios encontró al mirar a la tierra, ¿no? Lo que nos dice el salmista, ¿no? Y eh, esto, para los que tal vez tienen un conocimiento de años de la escritura, tiene mucha similitud a lo que el apóstol Pablo dice también en el Nuevo Testamento. Cualquiera puede decir, pero eso está en el Antiguo Testamento, los Salmos, ¿no? En realidad, el apóstol Pablo utiliza los mismos argumentos en su tiempo, ya en el Nuevo Testamento, para decirnos, la humanidad no ha cambiado, la humanidad sigue igual y está peor, ¿no? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos 3, versículos 9 al 12. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose a los gentiles y judíos, ¿no? Los judíos creían que eran mejores que los gentiles. Y Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Recuerdan lo que decía el salmista en Salmo 53? Lo mismo. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Y escucha, ¿qué buscaba Dios? Alguien que cuando miró a la tierra, ¿qué era lo que estaba viendo Dios? Si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10? No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Versículo 11, ¿no? Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Definitivamente, si es que nos quedó dudas, ¿no? De a ver a quién se está refiriendo el salmista cuando dice que no hay quien busque a Dios, que no hay ni uno que haga el bien. Creo que después de leer lo que el apóstol Pablo afirma en el Nuevo Testamento, no nos debe quedar dudas que se está refiriendo a todos, a todos. En este grupo de personas corrompidas por el pecado entramos tú y yo.
No hay ninguno que esté exento de esta situación espiritual en la que se encuentra el ser humano. Cuando el salmista está hablando de aquel necio que en su corazón dice, no hay Dios, pretendiendo hacerle a un lado, ahí entramos tú y yo. Así de mal está el ser humano por el pecado. Esa fue la situación a la que nos llevó la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? De tal manera que ahora todos los que descendemos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenemos esta situación espiritual, corrompidos por el pecado, a tal punto que no buscamos a Dios por nosotros mismos. Eso dice el salmista en el Antiguo Testamento y eso dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y aquí va una pregunta interesante. ¿Ustedes creen que del tiempo del salmista al tiempo del apóstol Pablo y ahora a nuestros tiempos, la situación del ser humano ha cambiado? El hombre sigue siendo pecador, ¿no? Y cada vez somos más conscientes de esa realidad en nuestra sociedad. Sigue siendo pecador y sigue así de corrompido y sigue así tratando de hacer a un lado a Dios, ¿no? Eh, y bueno, aquí sale otra pregunta. ¿Quién es entonces merecedor del justo castigo de Dios? El salmista y el escritor lo responden, ¿no? Todos. Si todos somos eh, eh, necios, rechazando a Dios, entonces Dios, que es justo, el juez justo, recuerden que Dios no es como el árbitro del fútbol, ¿no? O como cualquiera de los jueces terrenales, ¿no? Que son en muchos casos fáciles de comprar. Dios no es un juez injusto, un juez corrupto. Dios es justo, perfecto en justicia. Y si nosotros somos así de pecadores, así de necios en nuestro pecado, somos merecedores de un justo castigo de Dios. Un justo castigo de Dios. ¿Y qué debe hacer, volviendo a la ilustración del fútbol, ¿no? Hay que recordar que ninguna ilustración se compara a la perfección con la verdad que presentamos, ¿no? Pero de alguna manera nos ayuda a comprender esa verdad. Recordando nuestra ilustración de fútbol, ¿qué debe hacer un árbitro con aquellos jugadores que rompen las reglas del juego? Debe castigar, ¿no? En el fútbol se saca una tarjeta amarilla, una tarjeta roja cuando se ha excedido la situación. ¿Qué debe hacer el árbitro con aquellos jugadores que quieren sobrepasar su autoridad? De la misma manera, ¿no? Merece castigo, ¿no? Expulsión. Ahora imagínate eso llevado a la realidad de Dios como juez y nosotros como infractores de su ley. Merecemos un castigo. Dios es juez justo y va a castigar a todo aquel que ha roto su ley. Y la escritura es clara al decirnos que todos la hemos roto. Todos hemos roto su ley. Obviamente, por nosotros mismos no podemos hacer nada, ¿no? Todos merecemos el justo castigo de Dios. Y el castigo para los enemigos de Dios es la condenación eterna en el fuego del infierno. La escritura habla de ese castigo, de ese lugar de castigo, en muchas porciones de la palabra, ¿no? Es una verdad bíblica y es algo que no debemos ignorar de la escritura, algo que no debemos ignorar de la escritura. Y esto nos lleva a pasar a nuestro punto número 2 de forma rápida, ¿no? Dios revela su carácter. Estábamos viendo anteriormente cómo hay personas que están en contra de Dios, rebeladas contra Dios, ¿no? Ahora vamos a ver cómo Dios revela su carácter, muestra su carácter tal cual Él es. Versículo 5 del Salmo 53 dice, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios
lo desechó. Cuando hablamos del temor a Dios, porque acá está hablando de eso, ¿verdad? Un temor a Dios. Cuando hablamos del temor a Dios, normalmente nos enfocamos en el aspecto de la reverencia a Dios, ¿no? En el aspecto del respeto a Dios. Y no estoy diciendo lo contrario, ¿no? Nosotros debemos temer a Dios en ese contexto del significado de la palabra. Debemos temer a Dios con reverencia, con respeto, porque Él es merecedor de aquello, ¿no? Pero también hay otro contexto del temor, y es el que nosotros normalmente conocemos, ¿no? Es el temor que implica miedo, pavor, terror, que son las palabras que usa el salmista en este versículo 5. Y ese temor de miedo, de terror, de pavor, es lo que alcanzó a estas personas que en el principio se burlaban de Dios, que en un principio hacían tal vez risa de Dios, ¿no? No hay Dios y voy a hacer lo que quiero. Ahora resulta que llegado el tiempo del juicio, les sobrecogió temor, pavor, ¿no? Miedo, porque vieron a ese Dios justo que juzgaría con justicia sus acciones. Entonces, eh, podemos apreciar que de alguna manera Dios ya va mostrando su carácter justo, que, que tiene un efecto de temor en las personas que lo ven, ¿no? Nosotros podemos recordar rápidamente al pueblo de Israel en el monte Sinaí, temblando ante la presencia de Dios en el monte, en aquel monte en donde Dios mostró su presencia con truenos y relámpagos y gran estruendo y terremotos, de tal manera que causaba pavor, temor en todo el pueblo. Esa es la presencia de Dios que causa temor. Nosotros debemos ser conscientes de ese Dios, ¿no? Dios es justo. Y bueno, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo al respecto? En Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, refiriéndose a las personas, ¿no? Nosotros nos da miedo normalmente, ¿no? Aquella persona que atenta contra mi integridad física. Pero el Señor Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y el Señor Jesucristo se está refiriendo a Dios. Dios es el único que tiene potestad no solo sobre el cuerpo, sino también sobre el alma, a tal punto de que Dios castiga con justicia en el fuego del infierno tanto el alma como el cuerpo del pecador. Y Jesús dice, a él temed. Y está hablando de ese temor de pavor, de miedo, ¿no? Y cualquiera dirá, pero me estás incitando a tenerle miedo a Dios. Si nosotros lo vemos solamente desde ese aspecto de temor, obviamente suena raro, ¿verdad? Pero el temor a Dios es conjunto, ¿no? Nosotros debemos temerle con reverencia, pero al mismo tiempo con ese temor de Israel ante el Dios en el Sinaí, ¿verdad? Temblar a su presencia, temblar ante quien Él es, poderoso, tiene la potestad sobre mi alma. ¿Cómo no temer a ese Dios? ¿No? Es un temor santo, es un temor santo. Estas personas que pretendían negar a Dios, ignorar a Dios, burlar a Dios, se dieron cuenta tarde que Dios no puede ser burlado, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿no? Y el justo juicio de Dios cayó sobre ellos de tal manera que Dios esparció sus huesos en derrota. Eso lo leemos en el Salmo, ¿no? Salmo 5 dice, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. El juicio de Dios, la ira de Dios cae con justicia sobre los necios, los infractores.
¿Qué dice el autor a los Hebreos? Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuevo Testamento, ¿no? Cualquiera puede decir, pero me estás mostrando algo del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia. Estimados hermanos, el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento y nosotros debemos conocer que Dios es inmutable. Eso quiere decir que Dios nunca cambia. Dios en el Nuevo Testamento es un Dios de gracia, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios siempre, incluso desde el Antiguo Testamento, fue un Dios de gracia también. Nunca cambió. Dios siempre fue un Dios de gracia. Dios siempre fue un Dios santo. Dios siempre fue un Dios justo. Hoy en nuestros tiempos Dios sigue siendo un Dios justo porque Él es inmutable. ¿Qué dice el escritor a los Hebreos en el Nuevo Testamento? Que Dios es fuego consumidor. Nuevo Testamento, ¿no? Dios es fuego consumidor. En el Salmo 14, que es el paralelo, ¿verdad? Habíamos empezado en nuestro contexto del Salmo 53, que el Salmo 14 es el paralelo del Salmo 53. Podemos hacer esa comparación y son casi similares, ¿no? Pero acá podemos, o hemos llegado en el versículo 5, a ese salmo, a esa porción, a ese versículo en donde podemos ver la diferencia que hay entre un salmo y el otro, ¿no? El Salmo 14 y el Salmo 53. Aquí en el Salmo 53 se hace relucir la justicia de Dios, ¿no? La santidad de Dios, la ira de Dios por sobre sus enemigos. Pero cuando leemos el Salmo 14 y leemos los versículos 5 y 6, podemos apreciar otro aspecto del carácter de Dios. Voy a leer el Salmo 14, versos 5 y 6. Dice, los necios, ¿no? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, ¿no? Los necios se burlaron de los pobres, pero Jehová es su esperanza, la esperanza de los pobres. Se dan cuenta que acá en el Salmo 14 hace una mención especial más que todo sobre justos, personas por las cuales Dios pelea a favor de ellos, personas a las cuales Dios defiende. Y acá hace relucir algo muy importante. ¿Cómo puede Dios tener un pueblo, un ejército de justos por los cuales pelear, si anteriormente habíamos visto que todos están bajo pecado, que ninguno busca a Dios, que todos estamos corrompidos por el pecado? ¿Cómo puede Dios tener un pueblo de justos? ¿Verdad? Todos nos desviamos, dice el apóstol Pablo, nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora resulta que hay un ejército de justos por los cuales Dios pelea. Y bueno, la verdad es que Dios está mostrando su carácter acá, ¿no? Salmo 53, Dios es justo, santo y expresa esa justicia y santidad en su ira, en su castigo para con sus enemigos. Pero Salmo 14 nos muestra que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios es amor y Dios ha rescatado, ha redimido con sangre a un pueblo para amarlo, protegerlo y guiarlo. Y eso nos lleva a nuestro último punto de este mensaje. Punto número 3. La poderosa salvación de Dios. La poderosa salvación de Dios. Vamos a leer el versículo 6 del Salmo 53. Dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermanos, habíamos visto anteriormente, ¿no? Como les mencionaba, que Dios es inmutable. Dios no cambia, nunca cambia. Él no sufre cambios en su carácter, Él no sufre cambios, ¿no? En su forma de actuar, ¿no? Si hoy nos salvamos de la condenación por gracia, es que siempre la salvación fue por gracia. Lastimosamente,
en algún momento hemos llegado a pensar que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por obras, ¿no? Por cumplir la ley. Queridos hermanos, nunca la ley fue para que la gente se pueda salvar, porque la gente no puede cumplir la ley, ¿no? La gente no puede cumplir la ley. La ley nunca cumplió una función de salvación, sino más bien demostrarnos que no podemos cumplir los estatutos de Dios porque estamos corrompidos por el pecado, lo que estamos estudiando ahora en el Salmo 53. Nadie puede cumplir la ley, nadie puede salvarse por medio de la ley. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante que no es por obras para que nadie se gloríe. Nunca fue por obras, siempre fue por fe. Por eso incluso cuando la escritura habla de Abraham en el Antiguo Testamento, dice que Abraham fue justificado ¿por qué? Por fe, ¿no? Creyó Abraham y su fe le fue contada por justicia, dice la escritura. Abraham, estimados hermanos, se salvó por fe, no por obras. Y así es para con todos nosotros. Todos nos salvamos por fe, no por obras. Por fe en aquel Dios que prometió un Salvador que nacería de mujer y aquel Salvador llegaría a cumplir toda aquella ley que nosotros no podemos cumplir y viviría de una forma perfecta que nosotros no podemos vivir, para luego aquel que vivió perfectamente y siendo justo entre los justos, murió como un culpable en una cruz. Así es como nosotros podemos apreciar que la salvación siempre fue por gracia, siempre fue por fe. Dios tiene un pueblo de redimidos por sangre, perdonados por fe. El salmista dice, oh, ¿no? Y exclama esa palabra, oh, es una exclamación. Oh, si la salvación viniera de Sión. Sí, hermanos, la salvación vino de Sión. Sión, esta palabra Sión, puede entenderse de una forma física como Jerusalén, refiriéndose, ¿verdad?, a la ciudad de Jerusalén. Pero en un sentido espiritual, la palabra Sión se refiere a la morada de Dios. En otras partes de los salmos se lo escribe o se lo describe como el monte santo de Dios, refiriéndose al cielo. Lo que el salmista está diciendo, oh, si la salvación viniera del cielo. La salvación vino del cielo, hermanos. Vino del cielo. El Señor Jesucristo escribe en o nos dice, ¿no?, en el Evangelio de Juan, versículo 6, cuando las personas que fueron alimentadas, ¿verdad?, en la alimentación a los 5,000, buscaban a Jesús porque comieron pan y se saciaron y querían más. Entonces buscaron a Jesús porque lo habían perdido y cuando lo encontraron, Jesús les dijo, ¿no? Juan 6:32 en adelante, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, y aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, dice Jesús. Porque he descendido del cielo. ¿Recuerdan, no?, la exclamación del salmista. Oh, si la salvación viniera del cielo. Jesús dice, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí, hermanos, la salvación vino del cielo. La salvación vino del cielo y no es ningún otro sino Dios mismo. Dios mismo. El Dios encarnado, el Dios hecho hombre, Jesucristo, vino del cielo.
y fue sacado fuera de la ciudad después de haber sido juzgado falsamente por los religiosos de su tiempo. Fue sacado fuera de la ciudad para ser colgado en una cruz. Y en aquella cruz pagó la deuda de todos los que el Padre le dio para que ninguno de ellos se pierda. Cargó con los pecados de su pueblo para salvarlo. Murió en aquella cruz en sustitución por todo pecador que cree en él. Y resucitó con poder. Y ese debe ser para nosotros un gran aliento. Cristo no quedó muerto en la cruz. Cristo resucitó con poder al tercer día y está vivo y da vida eterna a todo aquel que cree en él. Recuerda cuál era la promesa o la voluntad del Padre, lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Que todo lo que Él me diere, yo no pierda nada. Tú y yo somos parte de eso que el Padre ha dado al Hijo para que nada se pierda. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Y aquí vienen preguntas interesantes, ¿no? ¿Ya tienes vida eterna? ¿Has creído en Jesús para tener vida eterna? Si es así, siéntete uno de los seres más seguros en todo el universo. Porque Cristo no va a perder nada de lo que el Padre le ha otorgado. Eso dijo Jesús. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre y la voluntad del Padre es que de todo lo que Él me diere, yo no pierda nada. Sabes que si tú ya estás en las manos de Jesús con vida eterna, siéntete la persona más segura en todo el universo porque el Hijo no va a perder nada de lo que el Padre le ha entregado en sus manos. Eres salvo por gracia, eres salvo por la fe en Jesús y estás en las manos de alguien que asegura esa salvación y asegura esa vida eterna que se te ha dado por gracia. Oh, gloria al Señor, porque tenemos esa seguridad que no depende de nosotros, sino depende de Cristo que cumple la voluntad del Padre. Tenemos esa seguridad de salvación que no depende de nuestros errores, que no depende de nuestra falta de fidelidad, estimados hermanos. Aunque debemos arrepentirnos de esos pecados y acudir siempre al Señor en arrepentimiento, nuestra salvación, así como aquel hombre, aquel ladrón, aquel malhechor muriendo al lado de la cruz de Cristo, que solamente fue suficiente la fe en Cristo para escuchar aquellas palabras hermosas del Señor diciendo, ciertamente estarás conmigo, dice Jesús, hoy en el paraíso. A ese hombre que no tuvo la oportunidad de hacer cosas buenas, ¿no? Él estaba en la cruz. Lo último que hizo fue creer en Jesús. Y eso fue suficiente para escuchar esas palabras hermosas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si has creído en Jesús, siéntete el ser más seguro en todo el universo. Pero aquí viene la otra parte, ¿no? Acabamos de ver que en el Salmo 14, el salmista resalta que Dios es amor, que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios misericordioso, que da vida eterna y tiene un pueblo justo, un pueblo de justificados, ¿verdad? Un pueblo de justificados por los cuales Él pelea. Pero está también la otra parte en el Salmo 53 que nos muestra que también Dios es un Dios justo. Un Dios que tiene enemigos y que va a pelear contra esos enemigos y va a caer la ira justa de Dios contra esos enemigos. Si no crees en Jesús, eres parte de los enemigos de Dios. No tienes vida eterna y estás muerto en tus delitos y pecados. Tienes a Dios contra ti y vas de camino al fuego del infierno. Debes arrepentirte si es que no tienes a Cristo, si es que no crees en Cristo, si es que eres parte de esos necios que tratan de hacer a Dios a un lado de sus vidas para cumplir sus propias voluntades, ¿no? Su propia voluntad. Debes arrepentirte de tus pecados y mirar a Cristo con los ojos de la fe. Él es el pan del cielo que descendió para darte perdón de pecados. Oh, dice el salmista, si la salvación
viniera del cielo, desde la morada misma de Dios. La salvación vino desde la morada de Dios. Y su nombre es Jesús. Y Él te llama ahora mismo a que salgas de la cautividad del pecado, de la esclavitud del pecado, y corras a sus pies arrepentido, humillado, porque sabes que Él te va a recibir con los brazos abiertos y te va a levantar y te va a vestir con sus impecables, perfectas ropas de justicia. Pero debemos arrepentirnos de nuestros pecados, alejarnos del pecado y correr a Cristo, para ya no ser enemigos de Dios, sino ser parte de su pueblo justificado por la fe. Refúgiate en Él. Cristo cargó en la cruz la maldición de Dios que tú y yo como pecadores debíamos cargar. Cristo lo padeció en la cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero debemos refugiarnos en Cristo. Debemos refugiarnos en Cristo. Hermanos, la armonía, y con esto termino, la armonía del maravilloso, del asombroso carácter de Dios se manifiesta solo en Jesús. Se expresa claramente en Jesús. Dios es santo, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es todopoderoso, pero también Dios es amor. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es un Dios de gracia. Y Dios tiene más atributos que estos, tiene muchos más. Y cada uno de estos se van complementando de forma perfecta, sin contradicción. Pero espero que en este mensaje, hermanos, hayamos llegado a conocer un poco más de ese Dios para temerle, pero también para acudir al trono de la gracia, como dice el autor a los Hebreos, al trono de la gracia con toda confianza, si estamos en Jesús.